Buenas tardes. Se presenta acá el trabajo de la unidad número 3, que es operaciones unitarias con foco en sostenibilidad, ya por la asignatura de procesos industriales, donde los integrantes son Matías Muñoz, Benjamín Guerrero, Rodrigo Seguel y Alex Moreno. Siguiente. Bueno, dentro del contexto de este trabajo se presenta la empresa AgroClear, ¿ya? Que produce jugos concentrados a partir de una fruta de temporada, ¿ya? Donde la problemática tiene que ver con el lavado y manejo de las pulpas que genera aguas con sólido en suspensión y que debe clarificarse a cada hora, ¿ya? Donde en este proceso ingresa un caudal de 100 metros cúbicos hora constante en todo el proceso con 1500 miligramos litros de SST, ¿ya? Este tratamiento consta de tres etapas. La etapa uno, el tamizado; la número 2, la sedimentación; y el número 3, filtraciones de arena. El tamizado consiste en la retención de sólidos gruesos, ya que remueve el 5% de los SST. ¿Ya? En sedimentación, separa los lodos, donde corresponde al 70% de separación de los SST. Y en la etapa 3, filtración de arena, donde el tratamiento corresponde al pulido final y es donde se remueve el 90% de los SST. El objetivo de este trabajo es presentar la reducción de la carga contaminante final y mejorar el desempeño con el tema del medio ambiente y acciones de producción para limpiar, ¿cierto?, la cuantificación de la remoción global. Dentro del diagrama de flujo, lo presentamos acá en esta lámina, ya con los datos generales que ya mencionamos anteriormente, que corresponde al caudal, 100 metros cúbicos hora, constante en todo el proceso, ya, y podemos ver el proceso del tamizado que ya mencionamos anteriormente, donde la remoción corresponde al 5%, ya, de los SST. Luego seguimos por la línea de corriente del flujo natural, que corresponde a la etapa de sedimentación, y en este punto la remoción corresponde al 70%, ya que es lodo. ¿Ya? Continuamos con la filtración de arena, que es la remoción del 90%, ¿ya? Y finalmente llegamos al efluente final, donde vemos que los resultados son los que se presentan allá como caudal de 100 metros cúbicos hora, que es constante, ¿ya? El otro valor son 42,75 miligramos litro, y finalmente tenemos una masa del 4,275 kilogramos hora. Bueno, en cuanto a los balances de materias, planteamos primero una relación fundamental de masa en donde el cálculo del flujo másico va a ser igual al caudal por una concentración equivalente a cualquier corriente. Segundo, planteamos ecuaciones de conservación para cada etapa. La etapa 1 correspondiente al tamizado tendrá que M1 va a ser igual a M2 más M3. La etapa 2, sedimentación, va a ser igual a, o sea, M2 va a ser igual a M4 más M5. Y la etapa 3, que corresponde a filtración, M4 va a ser igual a M6 más M7. Tras esto, planteamos una ecuación de balance general, en donde se iguala la alimentación M1 con, con la suma de los rechazos, que sería M3 más M5 más M7, más el efluente final del sistema, que es M6. Bueno, para los cálculos posteriores, realizamos una conversión de unidades, en donde primero convertimos la concentración a kilogramos por metro cúbico, partiendo de una concentración inicial de 1500 miligramos por litro, llegamos a un equivalente de 1,5 kilogramos por metro cúbico. Tras esto, calculamos lo que sería el flujo másico, en donde M1 va a ser igual al caudal por la concentración, resultando que M1 va a ser igual a 150 kilogramos por hora. Tras esto, realizamos desarrollo de balances parciales, calculando los sólidos en suspensión removidos y calculando los sólidos en suspensión que pasan a la siguiente etapa. En la etapa 1, el tamiz, se retiene el 5% de los sólidos en suspensión, equivalente a 7,5 kilogramos por hora, y tras el tamiz quedan 142,5 kilogramos por hora. En el sedimentador se retienen el 70% de los sólidos en suspensión que continúan, que equivale a 99,75 kilogramos por hora, y tras el sedimentador quedan 42,75 kilogramos por hora. Por último, en el filtro se retienen el 90% de los sólidos en suspensión, equivalente a 38,475 kilogramos por hora, y tras este filtro, en el efluente final quedarían 4,275 kilogramos por hora. Ya, continuando con el análisis de estas diapositivas, se presenta la consolidación de los resultados
que se obtuvieron anteriormente, expresados tanto en flujo másico como en concentración de sólidos suspendidos totales. Ya para calcular la concentración a la salida de cada etapa, se divide el flujo másico de los sólidos por el caudal, el cual se va a mantener constante en 100 metros cúbicos por hora, y posteriormente se va a realizar la conversión a miligramos por litro. Ya como se puede observar en la tabla, después del tamizado se va a obtener un flujo de 142,5 kilogramos por hora, equivalente a una concentración de 1425 miligramos por litro. Después de la sedimentación, el flujo disminuye a 42,75 kilogramos por hora, con una concentración de 427,5 miligramos por litro. Y finalmente, después de la filtración, se va a obtener un flujo de 4,275 kilogramos por hora y una concentración final de 42,75 miligramos por litro. Ya estos van a ser los resultados que se van a mostrar en la disminución progresiva de los sólidos a través de las 3 etapas del tratamiento. Siguiente. Ya a partir de estos resultados, calculamos la eficiencia global del sistema. Ya para ello se va a comparar la concentración inicial de 1500 miligramos por litro con la concentración final obtenida de 42,75 miligramos por litro. Ya al aplicar la fórmula de eficiencia se va a obtener una remoción global de 97,15%. Ya por esta parte, la empresa establece como una meta interna, ya tener una concentración inferior a 50 miligramos por litro, y como nuestro resultado final es de 42,75 miligramos por litro, podemos determinar que el sistema sí cumple con la meta establecida. Ya, además, se va a presentar una brecha positiva de 7,25 miligramos por litro respecto del límite que se planteó. Siguiente. Ya finalmente, en la relación con las preguntas planteadas en la actividad, se va a poder responder lo siguiente. La pregunta 1 nos va a indicar que cuál es la remoción global de sólidos suspendidos totales del proceso de tamizado, sedimentación y filtración. Y como se determinó anteriormente, la remoción global obtenida por el sistema es de 97,15%. ¿Ya? Y la pregunta 2 plantea si la meta interna es inferior a 50 miligramos por litro en el efluente total final. Esto nos pregunta si el sistema cumple y cuál es la brecha. Y la respuesta es que sí cumple, ya debido a que la concentración final que se obtuvo es de 42,75 miligramos por litro, presentando una brecha favorable o un margen de cumplimiento, si se puede decir, de 7,25 miligramos por litro. Y por lo tanto, al concluir que el sistema presenta una alta eficiencia de remoción y que cumple con la meta establecida para los sólidos suspendidos en total. Siguiente. Bueno, la siguiente pregunta que se nos planteó fue también realizar una propuesta de innovación en operaciones unitarias, ¿cierto? Y obteniendo un nuevo desempeño. Por lo tanto, cuando nosotros se nos indica de que teníamos que realizar la corriente tamizada y la teníamos que conducir a un sedimentador convencional, nosotros hicimos una evaluación de poder realizar una sedimentación avanzada a través del uso de floculantes orgánicos, ya sea moringa, quitosano, y con eso elevábamos la eficiencia de remoción del cálculo inicial, que se nos indicó que era el 70%, y lo mejorábamos a un 85%. Eso significa de que respecto al cálculo, como les comentaba inicial, ahora se nos indica de que vamos a obtener sólidos en lodo con un cálculo de M4 de 121,125 kilogramos por hora. ¿Ya? Y la segunda alternativa era de que en la etapa de filtro de arena, en vez de utilizar la arena propiamente tal, nosotros investigamos que la utilización de zeolita podría elevar la eficiencia, ¿cierto?, de la filtración también a un 96% versus el 90% inicial. Eso quedando sólidos retenidos en filtro con un cálculo de M6 de 20,52 kilogramos hora. ¿Ya? Al realizar el cálculo, ¿cierto?, de la remoción, nos da de que la implementación de las tecnologías orgánicas y minerales nos da un cálculo final de un 99,43%, generando obviamente una mejora sustancial respecto al cálculo inicial solicitado. Por lo tanto, siguiente. Como innovación vemos eficiencia en recursos, ¿cierto? En donde reducimos, ¿cierto?, los sólidos a 8,55 miligramos por litro,
generando una minimización del consumo de agua fresca. También tenemos un aumento de la productividad aprovechando los lodos orgánicos, ¿cierto? Generando la utilización de fertilizantes de alta calidad, la transformación en residuo en nuevas fuentes de valor, como también tenemos como efecto de la innovación y la productividad la competitividad. Eso genera una alta eficiencia, por lo tanto somos competitivos a nivel de mercado, generando la obtención de certificaciones internacionales, etc. Por lo tanto, sería una buena alternativa. Por lo tanto, como conclusión general, tenemos que primero validamos que el sistema propuesto como innovación cumple y así también excede los estándares de calidad internos. Por lo tanto, reducimos la brecha operativa. Segundo, realizamos la integración de tecnologías limpias para acreditar la sostenibilidad de la propuesta, eliminando el uso de químicos agresivos en el tratamiento, como también, como tercera conclusión, es que podríamos proponer a AgroClear una visión a futuro. Eso significa que podríamos consolidar un modelo de gestión hídrica eficiente, alineado con las tendencias globales de producción responsable en toda la cadena de producción. Eso. Muchas gracias.